Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a quienes se están conectando a una clase más de Historia para la PSU, la última antes de irnos de vacaciones. Y durante la clase de hoy, que está señalado ahí en la diapositiva, vamos a revisar el tema que corresponde a gobiernos radicales y el modelo ICI en Chile. Entonces, como ustedes observan en la primera diapositiva, tenemos a los tres presidentes de la época, que son los tres presidentes radicales. En honor a eso, claramente el título, ¿no? Son presidentes pertenecientes al Partido Radical: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio a esta clase partiendo por los objetivos para hoy, ¿ya? Estamos, Nicolás, en la década de los 40 y vamos a llegar hasta la década de los 50 aproximadamente. Ya estamos acercándonos a mitad del siglo XX. Los objetivos de la clase de hoy son tres, como están señalados acá. Primero que todo, describir las principales características del Frente Popular. En segundo lugar, caracterizar las principales transformaciones económicas en Chile tras la crisis de 1929, y eso lo habíamos enunciado en la clase anterior. Y, por último, evaluar el modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones, lo que nosotros denominamos el modelo ICI, ¿ya? ¿Los liberales estuvieron antes de los radicales? Sí, José, estuvieron antes. Desde la década de 1860 más o menos, en el siglo XIX, y durante la época parlamentaria hasta 1920-1925, ¿sí? Bien, habiendo enunciado los objetivos de la clase de hoy, entonces vamos a hacer una síntesis de la primera mitad del siglo XX, donde vamos a recapitular algunos de los temas fundamentales que vimos la clase pasada. Y como está señalado allá, ustedes observan estas tres imágenes, que ya las habíamos revisado en la clase anterior. Vemos por un lado la primera imagen donde está el Senado, ¿sí? Obviamente es una caricatura. Y en segundo lugar observamos la imagen de Arturo Alessandri Palma, y hacia allá al costado, ¿verdad?, tenemos la imagen de Carlos Ibáñez del Campo. Fueron dos figuras muy importantes durante la primera mitad del siglo XX. Ambos estuvieron en la máxima magistratura del país, o sea, ocuparon el cargo de presidente de la República, aun cuando en el caso de Ibáñez esto adquirió rasgos más bien dictatoriales, ¿ya? La primera mitad del siglo XX, creo que lo repetimos incansablemente en la clase pasada, fue una época de crisis. Y lo que va a entrar en crisis no solamente tiene que ver con el modelo político, que es esta crisis del liberalismo parlamentario, representada en la primera caricatura, donde teníamos a un Congreso con cada vez más atribuciones, y por otro lado un poder ejecutivo bastante debilitado, sino que también va a ser una crisis en términos económicos, porque va a comenzar con la crisis del salitre después de la Primera Guerra Mundial y va a continuar, o rematar más bien, con la crisis de 1929 en Nueva York. Ambas afectaron a Chile de manera absolutamente profunda, uno de los países más afectados por ambas crisis, y esto va a generar al mismo tiempo, ¿cierto?, y se va a juntar con la crisis política para, en definitiva, provocar una gran crisis social. Entonces, cuando hablamos de la primera mitad del siglo XX, tenemos que tener en consideración que la crisis va a ser la palabra fundamental y se va a manifestar en distintos aspectos de la vida de las personas, en lo político, económico, social, y en general va a responder a estos acontecimientos de los que yo ya hablé la clase pasada. Van a surgir nuevos liderazgos políticos, como los que tenemos acá, ¿cierto? La figura de Alessandri, que va a romper un poco con este modelo tradicional de los presidentes miembros de la oligarquía, y va a manifestar en público un discurso bastante rupturista, que va a intentar generar algunos cambios, ¿cierto? Habíamos dicho también en la clase pasada que estos cambios no resultaron mucho en el mediano plazo, porque tuvo que lidiar justamente con una serie de prácticas parlamentarias propias de la época que en general retrasaban la aprobación de las leyes y en general detenían todos los proyectos políticos de los distintos presidentes de la época parlamentaria. Frente a eso va a generarse un protagonismo inusual por parte de los militares, particularmente por Carlos Ibáñez del Campo, poniendo como hito relevante en esta época el ruido de sables en 1924, que va a marcar en definitiva de ahí y hacia el futuro la participación de los militares en política contingente y la deliberación en política contingente también. Entonces, desde ese punto de vista, como ustedes lo ven en estos tres puntos que yo enuncio en la diapositiva,
La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por cierta inestabilidad política, cierta inestabilidad económica y por supuesto eso explica los altos niveles de efervescencia social. En este caso me refiero a las huelgas, a las protestas y al descontento generalizado de parte de la población en relación a las diversas situaciones que estaban ocurriendo en Chile. ¿Sí? Entonces, cuando nos acercamos hacia la década de 1940, lo que vamos a tener es un país profundamente quebrado, ¿ya? Y cuando me refiero a quebrado estoy señalando que existe una cierta sensación de pesimismo en relación a los diferentes cambios que se pueden generar y en relación sobre todo, y lo más importante, a que las fórmulas para resolver los diferentes problemas que se dieron eran bastante inusuales, al menos dentro de los márgenes de la Constitución. Por eso tuvimos una serie de golpes de Estado, por eso tuvimos la presencia nuevamente de un militar en el cargo del presidente de la República, por eso tuvimos la renuncia del presidente Alessandri durante su primer gobierno, y por eso también tuvimos un acontecimiento tan inusual como el ruido de sable, ¿ya? Isabel, cuando hablo de política contingente me estoy refiriendo a las discusiones políticas que se dan en el día cotidiano, ¿ya? Contingentes que está ocurriendo hoy, es lo que está ocurriendo hoy, no en el pasado, no en el futuro, sino particularmente en nuestros días, en la actualidad, ¿ya? En nuestro entorno más cercano, ¿ya? ¿Y a qué me refiero, Nicolás, con efervescencia social? Como ya lo señalaba anteriormente, me estoy refiriendo como a este despertar de las distintas organizaciones y como dice Víctor Hugo, hay una cierta conciencia social por parte de las clases menos acomodadas. Estoy pensando en la clase trabajadora y estoy pensando en la clase media y por lo tanto se va a producir un cierto protagonismo por parte de estos grupos que ahora no se van a quedar en sus casas ni se van a mantener de forma aislada unos con otros, sino que van a empezar a manifestar su descontento hacia los gobiernos de la época. Y esto se va a materializar en huelgas, se va a materializar también en protestas en las calles exigiendo estos cambios, ¿ya? Por lo tanto, a eso me refiero con efervescencia social. Entonces, considerando esto, y recapitulo rápidamente, la primera mitad del siglo XX entonces va a estar marcada por esta crisis, que va a tener que ver con hechos políticos, económicos y sociales también, ¿ya? Ahora bien, pasemos a lo que nos convoca la clase de hoy, que tiene que ver con los gobiernos radicales y la implementación del modelo ICE. Para que nosotros entendamos de qué manera se puede implementar este modelo en Chile y también para que podamos entender de qué manera los radicales pudieron llegar al poder hacia 1940, lo primero que tenemos que tener en consideración es que durante la primera mitad del siglo XX y después de todos estos acontecimientos que yo ya recapitulé en la diapositiva anterior, se produjo en Chile una reorganización de las fuerzas políticas. Nosotros tenemos que entender que, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, y retomando algunas de las preguntas que hicieron anteriormente, los partidos políticos no se van a configurar de la misma manera en como lo hicieron durante el siglo XIX. Durante este siglo, el anterior, entendimos en general que había una gran predominancia por una parte de los conservadores a inicios de siglo, luego de los liberales y también vamos a tener esta fracción del Partido Liberal que se va a separar y que se va a constituir como el Partido Radical. Entonces, desde allí, en general estas fueron las tres fuerzas predominantes durante el siglo XIX. Pero a fines de este siglo y a inicios del siglo XX van a haber otros sectores que van a cobrar protagonismo y que de alguna manera van a comenzar a disputar el espacio político como no lo habían hecho durante el siglo XIX. Y tenemos por una parte entonces estos nuevos actores entendidos como la clase trabajadora, que en general se van a agrupar en los sectores de izquierda y en nuevos partidos que se van a configurar como el Partido Socialista y el Partido Comunista, representando claramente los intereses propios de la clase trabajadora. Por otro lado, vamos a tener a los sectores medios que se van a agrupar en torno a este partido radical y que si bien en sus comienzos fue un poco más asociado a distintos grupos miembros de la oligarquía, la verdad es que con el tiempo la clase media fue integrando este partido y se va a transformar en un partido representativo de estos sectores medios, que como recordemos, clases anteriores señalamos que van a formar parte del aparato del Estado, o sea, van a ser funcionarios públicos o también van a estar a cargo o van a formar parte de carreras o profesiones liberales, profesores, médicos, abogados, etc. Y entonces van a pasar a engrosar el grupo de los sectores medios en Chile. Y por último, vamos a tener a la oligarquía y se va a producir un cambio importante en estos términos, porque si bien durante todo el siglo XIX nosotros entendimos que los conservadores y los liberales estaban en polos opuestos del escenario político, la verdad es que durante el siglo XX se dieron cuenta que tenían muchos más elementos en común que de diferentes.
Entonces, considerando que van a haber otros grupos como la clase trabajadora y los sectores medios que van a disputarles el espacio político, la verdad es que con el tiempo, tanto los conservadores como los liberales se fueron agrupando en torno a una posición política común, que es lo que más tarde, un poco avanzado a la segunda mitad del siglo XX, nosotros vamos a denominar la derecha política en Chile. Entonces, ustedes, como se dan cuenta, vamos a tener tres bloques claramente diferenciados en torno a tres tipos de intereses políticos, económicos y sociales que son absolutamente diferentes también y que van a representar a tres grupos de la sociedad absolutamente diferentes. Entonces vamos a tener un nuevo sistema de partidos que en realidad van a estar mucho más asociados a la clase social a la que se pertenece que a las definiciones políticas como era propio del siglo XIX, ¿ya? Alguna vez escuché que el Partido Liberal era el más antiguo. Sí, Marcelo, el Partido Liberal es el más antiguo y también es el primero que se conformó en Chile. Recordemos que a inicios de siglo, y esto lo dije clases atrás, el Partido Liberal se formó como el primer partido político formal en Chile. ¿Ya? Ahora, si tú te refieres al liberal, claro, efectivamente es el más antiguo y es el primer partido político formal en Chile. Si estamos pensando en el radical, lo que podemos decir es que es el más antiguo de los que existe hasta ahora, ¿ya? Y yo creo que tal vez con eso tiene que ver tu pregunta. Ya el Partido Radical todavía existe, no son muchos los militantes, pero todavía existe y data de fines del siglo XIX, ¿ya? Entonces, lo primero que quería decir entonces es que vamos a tener un nuevo escenario político. Y como ustedes se darán cuenta, en la medida en que tengamos tres bloques claramente definidos, lo que va a ocurrir en la práctica es que cada uno va a representar de manera muy clara los intereses de una clase u otra. Y esto va a empezar a generar con el tiempo, y que esto nosotros podríamos ver como en un escenario a lo largo del tiempo, que se va a quebrar en definitiva hacia 1973 con el golpe de Estado. Porque las posiciones con el tiempo se van a ir radicalizando en la medida en que claramente vamos a tener definida una izquierda política, una derecha política y un centro. ¿Ya? Y esa forma de entender la política, que yo creo que hasta hoy día todavía quedan algunos rasgos de eso, la vamos a comenzar a ver a partir de 1940 en adelante, ¿ya? Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Ya teniendo en consideración que hay un escenario político que ha cambiado, también tenemos que considerar, estamos pensando en cómo los radicales llegaron al poder, en que va a haber un contexto político internacional que se va a conjugar de cierta manera con este escenario nacional de los tres bloques políticos de los que yo ya les hablaba. Entonces, en el escenario internacional nos estamos dando cuenta que ya terminó la Primera Guerra Mundial y por lo tanto lo que viene a continuación es el periodo entre guerras, o sea, el periodo que se va a dar entre la Primera y entre el fin de la Primera Guerra Mundial y los inicios de la Segunda Guerra. Por lo tanto, en ese proceso se van a dar dos acontecimientos fundamentales. Por un lado, la crisis del 29, que va a afectar no solo a América Latina, sino que también a Europa. Y por otro lado, vamos a tener que, como consecuencia de este proceso en Europa, van a ascender los regímenes totalitarios. Y ahí entonces en la foto ustedes pueden observar que tenemos a Mussolini, por un lado, representante del fascismo en Italia, y por otro lado vamos a tener a Hitler, representante del nazismo en Alemania. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que entender que más o menos a partir de esta época los hechos internacionales van a cobrar cierta relevancia en torno a lo que ocurre en el escenario nacional. Y desde ese punto de vista, Chile no va a quedar al margen en relación a lo que ocurre políticamente, porque van a comenzar fuertemente a vincular lo que ocurre acá con lo que está ocurriendo fuera. ¿Sí? En este sentido, la formación del Frente Popular va a ser uno de los primeros ejemplos, o tal vez uno de los ejemplos más representativos en relación a esta vinculación entre política interna y política externa, o política internacional. ¿Por qué? Porque el Frente Popular, que se va a formar en 1936, va a responder justamente a una necesidad o una preocupación en relación a lo que ocurre fuera de Chile. Como fuera de Chile, los regímenes totalitarios van a ser muy representativos y van a ser conocidos, por supuesto, internacionalmente por la serie de medidas que van a tomar en sus respectivos países. Estoy pensando en Alemania e Italia particularmente. Entonces va a ocurrir que en Chile esa forma de entender la política también va a repercutir, ¿ya? En este sentido, lo que va a ocurrir es que justamente para evitar
que la derecha política llegue al poder en nuestro país, y en esa época la derecha política se asociaba a la figura de Arturo Alessandri Palma y a sus sucesores, o a sus posibles sucesores en la presidencia, es que los partidos políticos de centro e izquierda en nuestro país se van a agrupar en torno a un solo frente, que van a denominar Frente Popular. Si ustedes lo entienden, y el nombre no es menor, o sea, utilizar la palabra frente, que tiene que ver con un concepto más asociado al mundo militar, y por otro lado el concepto de popular, asociado claramente a la idea de transmitirle a la población que son ellos quienes en realidad representan verdaderamente a la población, o al menos a los que son más en número. Estoy pensando en la clase media y en las clases populares o en la clase trabajadora. Entonces van a formar este Frente Popular para evitar que la derecha política llegue al poder en Chile. Y cuando estoy hablando de la derecha política, ustedes tienen que entender que en esta época, y dados los acontecimientos que están ocurriendo en el exterior, también se le va a asociar, aunque no necesariamente puedan estar estrechamente relacionados, con el fascismo. Entonces, frente a ese temor que se va a desencadenar primero en Europa, y por lo tanto se van a formar frentes populares también en Francia y en España, Chile va a replicar esas ideas de Francia y de España, y entonces va a formar un frente popular que va a agrupar, como ya señalaba, a los partidos de centro y de izquierda en nuestro país. ¿Ya? Voy a leer sus preguntas. José pregunta si el Frente Popular tiene que ver con que algunos poderes totalitarios no lleguen al poder en Chile. La verdad es que el concepto de totalitario no se va a utilizar en Chile, sino que en realidad las palabras asociadas van a ser la derecha política y el fascismo. Estoy diciendo que no necesariamente están estrechamente relacionados, pero estoy diciendo que en esta época sí se les asoció, ¿verdad? Y entonces, considerando que también en Francia, para evitar el ascenso del fascismo, y en España, también para evitarlo, se formó el Frente Popular, entonces en Chile se va a replicar ese modelo, ¿ya? Seba pregunta si Mussolini y Hitler estaban de acuerdo en sus bases, ¿ya? Claro, y te pregunta también por qué le dicen fascistas a los de derecha, ¿ya? Los fascistas no necesariamente son de derecha. La verdad es que en esta época, si ustedes lo piensan, tanto el discurso político de Hitler como el de Mussolini es bastante anti todo, anti-izquierda, anti-derecha, anti-centro, antirrevolución, antiliberalismo, anticapitalismo. Por lo tanto, no podríamos señalar que el fascismo es una ideología política propiamente tal, sino que en realidad es un conjunto de ideas que nosotros denominamos fascista o llamamos nazista. El nazismo se deriva del fascismo y por lo tanto, a propósito de lo que dice Sebastián, existen algunos elementos que tienen en común, que no corresponde que los tratemos en profundidad ahora porque los vamos a revisar más adelante, pero sí es importante entender que la asociación que se hace del fascismo con la derecha política es una asociación que se va a hacer en esa época. ¿Se entiende o no? Porque justamente en Francia y en España va a ocurrir que son los partidos de derecha quienes van a comenzar a manifestar públicamente ciertos vínculos con los partidos que apoyan el fascismo tanto en Italia como en Alemania, ¿ya? Y desde ese temor infundado y en realidad proyectado un poco desde la experiencia en Francia y desde la experiencia en España, es que entonces se va a replicar en Chile la idea de formar un frente popular, ¿ya? Entonces, ¿quién estaba gobernando en ese momento? Pregunta Isabel. Estaba en su segundo periodo Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Que va a terminar hacia 1936. Entonces, para sintetizar, y ahora a propósito de sus preguntas, ustedes tienen que entender que no solo va a ocurrir en Chile un cambio en relación a cómo se configura la política, de acuerdo a estos tres bloques y a estas tres tendencias políticas, sino que también esas tendencias políticas se van a vincular con lo que está ocurriendo en el extranjero, y entonces como consecuencia de estos dos procesos es que el Frente Popular se va a formar en Chile, ¿sí? Ahora, en esta época, y nosotros, esto ustedes probablemente ya lo saben, van a ser los radicales quienes van a representar el Frente Popular. De alguna manera en esta época se buscaba que la población votara por el Frente Popular, y eso requería, por supuesto, una cierta cantidad de votos para que fueran mayoría en las presidenciales. Desde este punto de vista, se pensaba que la tendencia radical, que es una tendencia de centro político y representativo por sobre todo de la clase media, era bastante más plausible llevarlo a la presidencia de la República porque generaba una
una adhesión por parte de la población que era un poco más transversal que si pensábamos, por ejemplo, en los partidos en esa época asociados más a conceptos radicales en política, como el Partido Socialista o como el Partido Comunista. Entonces, desde este punto de vista y pensando también en la forma en cómo iba a votar la población, se pensó que los radicales eran la mejor opción para representar al Frente Popular en su conjunto. ¿Ya? Entonces vamos a tener a estos tres presidentes que son, como están señalados en la diapositiva, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, y los tres van a pertenecer al Partido Radical. Lo que va a ocurrir en cada caso es que el Partido Radical, al ser de centro, va a tener que formar en cada elección ciertas alianzas políticas con distintos partidos para poder conseguir la mayoría de votos requeridos para llegar a la presidencia de la República. ¿Ya? Entonces, de esta manera, entre 1938 y 1952, que es el periodo señalado allá arriba, van a gobernar los radicales de la mano del Frente Popular y con sus tres presidentes que van a ser representativos de este partido que yo ya les he señalado que es el Partido Radical. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a decir, para que luego nos traslademos al aspecto económico, es que el Frente Popular va a tener que gobernar todo el tiempo en base a lo que se va a denominar la política de los consensos. ¿Qué significa un consenso? Significa que yo busco un acuerdo. Y como está señalado ahí mismo en la diapositiva, lo que ocurre es que el Partido Radical, si bien va a conseguir hartos votos, no tiene la mayoría de los votos. Y no tiene la mayoría de los votos ni en la población que vota, ni tampoco en el Congreso. Por lo tanto, para que los presidentes puedan llevar a cabo sus distintos proyectos políticos, y ustedes saben que esto se define en la aprobación de los proyectos de ley en el Congreso, van a tener que negociar con los distintos sectores políticos para poder aprobarlos en la práctica. Entonces, esto va a generar dos consecuencias. Por una parte, que se lleguen a ciertos consensos, que en realidad en política, si ustedes lo piensan, es bastante difícil a veces conseguir acuerdos con posturas políticas tan diferentes como la izquierda, el centro y la derecha. Sin embargo, en esta época, esos acuerdos se van a poder llevar a cabo porque para poder hacer avanzar este país, necesariamente van a tener que llegar a esos acuerdos para aprobar los distintos proyectos de ley. Y los radicales consiguieron esos acuerdos. Por una parte, en algún minuto con la izquierda y en otros minutos también con la derecha, como es el caso de González Videla. ¿Ya? Y por otro lado, una segunda consecuencia que no es menos importante es que después de un largo periodo durante la primera mitad del siglo XX de mucha inestabilidad política, va a ser justamente la política de los acuerdos, este consenso político, el que va a permitir a Chile gozar de probablemente el mayor periodo de estabilidad política durante todo el siglo XX. ¿Se fijan? Entonces, ustedes tienen que pensar que el periodo de los radicales fue una especie de burbuja en el siglo XX, porque entre tanta inestabilidad y entre tanta efervescencia social, va a ocurrir que se van a dar una cierta cantidad de años, como lo señalé acá, entre el 38 y el 52, no solo de consenso político, sino que también de mucha estabilidad política, justamente como una consecuencia de esos acuerdos. ¿Ya? Entonces, una de las características distintivas de este proceso, que son los gobiernos radicales, en política va a tener que ver con los acuerdos, con el consenso y con la estabilidad. Pero también va a haber un cambio económico muy importante durante esta época, que va a ser consecuencia de los procesos que se venían arrastrando desde inicios del siglo XX. Yo lo enuncié anteriormente y tiene que ver con la implantación del modelo ICI en Chile. Y modelo ICI significa industrialización por sustitución de importaciones. ¿Ok? Y como está señalado allí, fíjense, lo que buscaba es que se transformara la economía chilena desde una economía primario exportadora, o sea que exportaba materias primas, a un modelo con una economía industrializada, donde en realidad lo que se exportara fueran productos manufacturados de manera tal que Chile pudiera reemplazar paulatinamente la cantidad de productos manufacturados que importaba para producirlos acá, de tal manera que la población consumiera productos hechos en Chile y también que estos se pudieran exportar en el tiempo para ir reemplazándolos paulatinamente por las materias primas que se exportaban hasta esa época. ¿Ya? Entonces, esta imagen que nosotros vemos acá es representativa porque va a ser la imagen de la Corfo en la época y si ustedes lo observan, claramente tiene la bandera nacional, ¿verdad? Tiene un trabajador o trabajadora, ¿cierto? Que está haciendo girar una rueda que es propia de una máquina. Entonces, claramente eso tiene que ver con un engranaje
¿cierto? Que está muy relacionado con lo que nosotros asociamos a la revolución industrial y a la producción manufacturada. Desde ese punto de vista, entonces, si bien el modelo de industrialización por sustitución de importaciones se va a llevar a la práctica y a cabo durante la época de los gobiernos radicales, la verdad es que este proceso es una consecuencia de otros hechos que venían ocurriendo desde inicios del siglo XX, ¿ya? ¿Un país industrializado es necesariamente desarrollado?, pregunta Isabel. Sí, la verdad es que en general existe una estrecha asociación entre industrialización y desarrollo. ¿Por qué? Porque si bien el desarrollo tiene que ver con la forma en cómo se reparte la riqueza y que esta tiene que ser de manera equitativa, de manera tal que toda la población pueda acceder a los diferentes bienes y servicios a los que se puede acceder, la verdad es que la industrialización va estrechamente ligado a ello. Porque, si ustedes lo piensan, para elevar el nivel de vida de la población, la economía nacional tiene que percibir más ingresos. Y si lo pensamos, un producto elaborado o manufacturado tiene claramente un valor más elevado que una materia prima, donde además de tener un bajo valor, los precios varían todo el tiempo. Entonces, si lo pensamos, Isabel, claramente en la medida en que un país pueda exportar productos manufacturados y menos materias primas, la cantidad de dinero que va a recibir el Estado, sea por concepto de impuestos o porque lo produzca el mismo Estado, va a ser cada vez mayor. Si es cada vez mayor, entonces ese Estado va a gastar ese dinero en elevar el nivel de vida de la población, y esto necesariamente, si se da en esta forma en como yo lo digo, en algún minuto debería desembocar en el desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, si bien no necesariamente un país industrializado es un país desarrollado, la verdad es que en la práctica y la experiencia histórica nos señala que hay una estrecha vinculación entre un factor y otro, ¿ok? José pregunta si es la época más estable porque lo que hay antes y lo que hay después es claramente inestabilidad. Por supuesto que sí. Es estable porque durante la primera mitad del siglo XX, si pensamos hasta el segundo gobierno de Alessandri, hay mucha inestabilidad política. Y si pensamos en la época posterior, años 60 y 70, vamos a tener otra gran época que es de efervescencia social y política, como consecuencia también y estrechamente ligada a la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, como ya señalaba, se va a implantar el modelo ISI y lo que vamos a buscar, a propósito de lo que señalaba Isabel, es que nos transformemos en un país industrializado, que logremos el desarrollo económico, y eso va a venir de la mano de desarrollar una economía industrializada, ¿ya? Ahora, esto no tiene que ver con cualquier cosa, no es algo que los radicales se les ocurrió en algún minuto, o en realidad particularmente en la década de los 40, sino que, como está señalado acá, y ustedes lo pueden observar en el gráfico y en los puntos que están al costado, tiene dos antecedentes históricos que son importantes. Por una parte, después de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que los alemanes inventaron el salitre sintético, y eso va a generar la gran crisis del salitre en nuestro país, ¿cierto? Va a provocar una drástica disminución en los niveles de exportación del mineral, porque claramente los países europeos van a preferir comprar el nitrato sintético, porque claramente es de una calidad similar a la del salitre chileno, pero claramente es más barato, y porque es más barata su producción también. Y desde ese punto de vista, entonces, la mayoría de las oficinas salitreras que fueron tan prósperas desde fines del siglo XIX van a comenzar a cerrar paulatinamente, y esto va a provocar en Chile un fuerte shock económico. No solo en términos de la cantidad de ingresos que percibía el Estado por concepto de impuestos, sino que también en los altos niveles de cesantía que se van a provocar en la época como consecuencia del cierre de las oficinas salitreras. Si ustedes observan el gráfico que está allí, que lleva por título Exportación de nitrato chileno según año salitrero, está medido en quintales, se van a dar cuenta que hacia 1918 y 1919 se va a producir un primer descenso de la exportación de mineral, que es el salitre, y eso tiene que ver directamente con el fin de la Primera Guerra Mundial, pero también con la invención del salitre sintético. Se van a dar cuenta que a continuación, y a partir del mismo 18 y 19, la curva nuevamente va a subir, y eso va a tener que ver con algunas medidas que se van a implementar a nivel estatal para mejorar la calidad del salitre y hacerlo más competitivo en el mercado. Pero si se fijan, a partir de esa fecha, y a partir de 1919 y 20, se va a producir nuevamente un descenso, llegando a ser drástico y más alto que en toda la época anterior, hacia 1919 y 1922, cuando en definitiva el salitre sintético va a ser claramente más demandado que el nacional y no va a poder competir con este salitre extranjero,
¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la curva a partir de ahí va a subir nuevamente, pero nunca va a alcanzar los niveles que tenía hacia 1916 y 17. Entonces, ¿por qué les muestro este gráfico? Para que ustedes puedan dimensionar qué tan profunda fue la crisis del salitre hacia 1918, 1920 y durante todas las décadas del 20, toda la década del 20. ¿Ya? Entonces, claramente cuando nosotros pensamos en por qué Chile está pensando en instaurar un modelo proteccionista, un modelo industrializado y buscando el desarrollo económico a través del modelo ISI, la crisis del salitre va a ser un primer antecedente. Claramente parece que algo ocurre en las crisis que va a hacer que empiecen a reflexionar en torno a la eficacia del modelo económico. Y cuando esas conclusiones estaban más o menos en el aire, va a venir una segunda crisis económica, que es la crisis de 1929. Esto lo revisamos en la clase pasada, o lo enunciamos en general, y en realidad va a llevar otra vez, pensando en que Chile está muy vinculado, también como América Latina, con Europa, con Estados Unidos a propósito de los diversos créditos que este país va a entregar a diferentes naciones después de la Primera Guerra Mundial, va a hacer que el mundo entero en realidad, y la verdad es que el mundo que tiene un modelo económico capitalista, se vea fuertemente afectado por la crisis. Entonces, no solo va a tener que ver el cuestionamiento con los efectos propios de la crisis, que son la cesantía, efectivamente la molestia por parte de la población, sino que también en realidad con el cuestionamiento del modelo económico en su totalidad. La pregunta fundamental va a ser, bueno, parece que cuando dejamos que el mercado se regule solo, como lo decía en algún minuto en el siglo XVIII Adam Smith, de pronto las crisis económicas que se producen y que son cíclicas son profundamente desgastantes para la población, porque en realidad no hay población que resista dos crisis económicas tan profundas como las que vivió Chile en un periodo de menos de 30 años. Entonces, no solo Chile, sino que también el resto de América Latina, el mundo capitalista, que tenía economías capitalistas en ese momento, cuestionaron el modelo económico y en realidad se empezó a difundir la idea, que se volvió cada vez más popular, en que si había algo, o alguien en realidad, algo más bien en este caso, que podía regular el mercado, o que en realidad podía aminorar de alguna manera los efectos de las crisis, ese podía ser el Estado. Entonces, paulatinamente comenzó este Estado a involucrarse más en los distintos procesos económicos, y si bien esto no modificó el modelo económico capitalista en su totalidad, porque lo siguió siendo, de la mano de las ideas de John Keynes, que es este economista que habla del keynesianismo, o que nosotros llamamos keynesianismo, se empezó a difundir la idea de que el Estado debía participar de la economía, no para regularla en su totalidad, sino que en realidad para estar presente en los momentos en que el mercado no se podía regular solo, y también en los momentos de crisis en que solo el Estado podía sacar a un país de los efectos tan profundos como la cesantía. ¿Ya? José pregunta si la crisis del salitre fue una causa para hacer fracasar el modelo ISI. No, la verdad es que el modelo ISI fracasó por errores o por falencias propias del modelo, ¿ya? La crisis del salitre en realidad nosotros la vamos a entender como un antecedente para que luego se tomara la decisión de transformar el modelo económico que había en Chile, ¿ya? Y Marcelo pregunta qué fue lo que detonó la implantación del modelo. Por supuesto, la crisis del salitre va a ser un antecedente, y la crisis del 29 finalmente va a ser la gota que rebasa el vaso, y de alguna manera entonces permite tomar la decisión de cambiar el modelo económico, o en realidad reformarlo más que cambiarlo en su totalidad. ¿Ya? Sí, lo vamos a ver, Pierre, a continuación cuando revisemos el modelo parte por parte, ¿ok? La crisis, Camila pregunta si la crisis de 1929 fue mundial o afectó solamente a América. Como ya lo señalaba, la crisis del 29 va a afectar a todas aquellas economías que están vinculadas con Estados Unidos de una u otra manera. Por lo tanto, vamos a señalar que claramente tuvo un efecto que es mundial, porque salvo algunas excepciones, como en esta época podríamos señalar la Unión Soviética, que se rige por un modelo económico diferente, la mayoría de los países que tienen sistemas económicos capitalistas se vio afectada por la crisis de 1929. Por lo tanto, sí podíamos darle un carácter de mundial, ¿ya? Javier pregunta qué es el modelo ISI. Bueno, el modelo ISI es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿ya? Que vamos a explicar a continuación.
Entonces, como ustedes lo ven, vamos a tener como antecedente, y tomándome de sus mismas palabras, vamos a tener como antecedente la crisis del salitre y vamos a tener como esta gota que rebasa el vaso, la crisis de 1929. Entonces, si nosotros queremos preguntarnos por qué en Chile se adopta este modelo de crecimiento hacia adentro, que va a ser un modelo proteccionista y que va a buscar industrializar Chile, fíjense en el nombre, dice industrialización por sustitución de importaciones. Industrializar Chile, ¿para qué? Para sustituir las importaciones y todo aquello que se importaba se pueda producir a través de la fabricación nacional. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué se implantó el modelo ICI en Chile, claramente tenemos que tener como antecedente las dos crisis económicas que afectaron a Chile durante las primeras décadas del siglo XX. ¿Ok? Ahora, tenemos que tomar en consideración que una vez que ocurre la crisis de 1929 y también la del salitre con anterioridad, se van a tomar algunas medidas de estabilización económica, que si bien en alguna medida van a implicar que el Estado participe de la economía, todavía no van a significar en la práctica que el Estado esté absolutamente involucrado en esta economía, como sí va a ocurrir durante la época de los gobiernos radicales, ¿ya? Entonces, hacia 1930 y 1940, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que tanto estoy pensando en Carlos Ibáñez del Campo y también estoy pensando en el segundo gobierno de Alessandri, se van a tomar algunas medidas que a nosotros nos van a servir para notar que de alguna manera el Estado va a comenzar a participar en la economía. No lo va a declarar abiertamente, pero ante la inminencia de la crisis y ante los estragos que causó en la población como consecuencia de la cesantía y también de la molestia generalizada que va a tener en la población, el Estado se va a comenzar a involucrar. Entonces, por ejemplo, se va a crear la Tesorería General de la República durante el gobierno de Ibáñez, la Contraloría General de la República, que van a ser instituciones que van a tener por objetivo modernizar la estructura del Estado y de alguna manera hacer más eficiente no solo la recaudación de los impuestos del Estado, en el caso de la tesorería, sino también de fiscalizar la legalidad de los distintos actos públicos. ¿Ya? Se va a crear la COSACH y la COENSA, que van a ser dos organizaciones que van a estar directamente relacionadas con el salitre y, como les decía en las diapositivas anteriores, con mejorar la calidad del salitre que se exporta para poder hacerlo competitivo con el salitre sintético que está produciendo Alemania en esta época, ¿ya? Se van a modificar los aranceles aduaneros, esto es que paulatinamente se van a ir subiendo los impuestos a los productos que se importan a Chile, de manera tal que se produzca un efecto proteccionista en la economía nacional, y también se van a hacer muchas obras públicas para generar empleo y aplacar los efectos de la crisis, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, si ustedes se fijan, medidas como estas, que no es que las tengan que memorizar, sino solo comprender en su contexto, ya hacia 1930 y hacia 1940 van a hacer que nosotros podamos tener una idea de cómo el Estado comienza a participar en economía. ¿Sí? No lo declara abiertamente, como ya señalaba anteriormente, pero sí toma algunas medidas que las toma el Estado, no los particulares, ¿ya? Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, que la modificación de aranceles va a hacer que la gente prefiera el producto nacional antes que el producto extranjero, porque como se va a gravar, o sea, se va a poner un impuesto a estos productos en específico, que son los extranjeros, cuando se pongan en el mercado van a tener un costo más elevado que el producto nacional. ¿Se fijan? En esta época, por ejemplo, también durante el segundo gobierno de Alessandri se construyó el barrio cívico, se construyó el Estadio Nacional, todas obras públicas que tenían como objetivo generar empleo en Chile, para aplacar la sensación de crisis que existía en la población en general, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de modernización del Estado, vamos a tener en consideración que hay una primera fase anterior a la aplicación del modelo ICI, donde se van a tomar algunas medidas que van a comenzar a que el Estado participe en la economía, ¿ya? Pero, y a propósito de lo que dice José, ¿ya? A medida que vayamos avanzando y entremos en la década de 1940, con los gobiernos radicales propiamente tal, vamos a tener un Estado que va a participar abiertamente en la economía, ¿cierto? Estos son nuestros antecedentes, pero cuando nos trasladamos a la época de los gobiernos radicales, vamos a tener un Estado que, como está señalado ahí en la diapositiva, es promotor de la economía, participa de la economía y también promueve su correcto funcionamiento,
¿Ya? Entonces, el Estado, como está señalado ahí en estos 3 puntos, asume el rol de inversionista y propietario de industria, también como copropietario. Cuando yo digo que es inversionista, es que entonces el Estado va a invertir su dinero para crear ciertas industrias que se consideran clave en el desarrollo nacional. Va a ser propietario algunas veces de estas industrias en su totalidad, o sea, la empresa va a ser estatal, pero también va a ser copropietario y entonces no va a ser el único dueño, sino que también va a participar en esta inversión con algunos privados. Va a fomentar y proteger la iniciativa económica interna, o sea, va a subirle los aranceles a los productos que se importan desde el extranjero para proteger la industria nacional y también va, a propósito de lo que señalaban ustedes, creo que Pierre lo señalaba, tratar de expandir la demanda interna y estabilizar la economía. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera el Estado espera, con las distintas medidas que va a tomar, que las personas comiencen nuevamente a gastar más su dinero comprando productos nacionales y de esa manera, en la medida en que la gente compre más productos que sean de origen nacional, estas industrias van a producir más productos, valga la redundancia, y con eso van a generar más empleo. Si hay más empleo, la gente tiene una sensación de bienestar en términos económicos y eso claramente se debería transformar en un círculo virtuoso en que a propósito de tener empleo, entonces continúo gastando más. Desde ese punto de vista, entonces, este círculo virtuoso era el que esperaba el Estado, o de la mano de este tipo de medidas que el Estado esperaba equilibrar no solo la balanza de pagos, sino que también estabilizar la economía. Matías pregunta que en qué gobierno se aplicó el modelo ICE. Estamos hablando de los gobiernos radicales. Y si estamos en plena Segunda Guerra Mundial, claramente. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial va a iniciarse en 1939, Víctor Hugo, y va a terminar en 1945. Por lo tanto, en toda su duración va a alcanzar a estar dentro de lo que cabe a los gobiernos radicales que van a gobernar hasta 1952. ¿Ya? Sí, pero estamos hablando particularmente de los gobiernos radicales. ¿Ya? Entonces, como ya el Estado tiene como objetivo, ¿cierto?, tomar estas 3 medidas que yo anuncio, se va a crear una institución encargada de poder llevar a cabo en la práctica todos los objetivos que tiene tanto el Estado como en realidad la aplicación del modelo ICE en Chile. Y esa institución va a ser la Corfo, que va a ser creada en Chile en 1939 y que va a tener 3 objetivos fundamentales. Fíjense acá, el primero de ellos tiene que ver con un hecho particular, que es una coyuntura histórica más bien, que se va a dar en este año, que tiene que ver con el terremoto de Chillán, que afectó al sur de nuestro país y por supuesto, como todo terremoto en nuestro territorio, generó una destrucción muy importante en las ciudades que están ubicadas en el sur de nuestro país. Entonces, la Corfo va a tener como primer objetivo reconstruir esos lugares de Chile tras el terremoto de Chillán, pero también va a tener como objetivo otros que están ligados mucho más al modelo ICE, del que hablábamos anteriormente, y a las medidas proteccionistas que va a querer tomar el Estado en esta época, ¿ya? Y eso tiene que ver con las 2 últimas, que es aumentar la producción en áreas claves de la economía. Estoy pensando en áreas claves: economía, energía, hierro, etcétera. Y también sustituir la totalidad de las importaciones. O sea que en algún minuto en Chile, a propósito de los objetivos que lleve a cabo la Corfo, ya no se tuviera que importar ojalá ningún producto desde el extranjero, porque se esperaba que todos estos que antes se importaban pudieran producirse en nuestro país por industrias nacionales, no necesariamente estatales, no necesariamente que pertenezcan al Estado, sino también de capitales privados, pero de capitales privados chilenos y no extranjeros. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes observan, la Corfo va a tener 3 objetivos que no son menores, que son bastante importantes, y si lo piensan también, están ordenados en prioridad. Primero, reconstruir Chile o el sur de Chile tras el terremoto, aumentar la producción en áreas claves de la economía, como las que ya señalé, y con el tiempo, en el mediano y sobre todo a largo plazo, sustituir, ojalá, la totalidad de las importaciones. Tenemos que entender que el objetivo en esta época es bastante ambicioso, pero los efectos durante los primeros años de aplicación del modelo fueron bastante positivos. Por lo tanto, había una sensación bastante positiva también en los gobiernos de la época y en la población en general en relación a cómo había funcionado, ¿ya?, el modelo ICE. La verdad es que desde 1939 y hasta 1945 más o menos, piensen que esto coincide con el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya?, se va a dar en Chile una fase de expansión económica.
¿ya? Entonces, esa fase de expansión económica va a ser muy notoria e incluso va a dar origen a un tercer ciclo económico en nuestro país, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que hay varios indicadores que hicieron que la población en esta época y los gobiernos también tuvieran una sensación de profunda confianza. Yo los enumero acá y se los voy a leer ahora. Por ejemplo, el aumento de la demanda interna por productos de origen nacional. Efectivamente, en la primera fase de aplicación del modelo, las personas comenzaron a consumir más productos de origen nacional y eso claramente repercutió en las ganancias, no solo del Estado, sino también de productores privados que generaban estos productos para la población, ¿ya? Va a aumentar el empleo, a propósito de lo que señalábamos anteriormente como en este círculo virtuoso, en que efectivamente como la gente demanda más productos de origen nacional, estas fábricas nacionales aumentan su producción y como requieren aumentar su producción, necesitan más mano de obra y eso genera más empleo. En tercer lugar, se da un impulso a la industria nacional de bienes de consumo. Por ejemplo, van a haber muchas industrias de calzado, de muebles, alimentos, vestuario en esta época, textiles en general, y eso va a ser impulsado desde el Estado, que muchas veces va a entregar subsidios o una parte del financiamiento para que se puedan conformar y para que en el fondo puedan comprar los bienes de capital como las herramientas y las máquinas para poder empezar a andar. ¿Se fijan? Y desde ese punto de vista, entonces, bienes de consumo básico que antes se importaban desde el extranjero, ahora no solo se van a producir acá, sino que también las personas lo van a preferir por sobre los productos extranjeros. Recordemos también que eso es una consecuencia, no solo de que la gente los va a preferir, sino no solo porque se produzcan acá, sino también porque recordemos que el Estado va a poner muchos más impuestos a los productos que vienen desde el extranjero. Entonces, como en el mercado es más caro comprar un producto extranjero que uno nacional, es que entonces, en definitiva, la gente va a preferir el producto chileno, ¿sí? Ahora, ese producto chileno, recordemos, y a propósito de lo que pregunta uno de ustedes, no solo van a ser de producción estatal. Hay industrias que son estatales, donde el Estado es el dueño en un 100%, pero también vamos a tener otro tipo de empresas en que el Estado va a financiar solo una parte y entonces va a ser copropietario, y vamos a tener otro tipo de empresas que van a ser completamente privadas, pero se espera que esa producción privada sea de origen nacional, o sea que sean empresarios chilenos y no extranjeros, de manera tal que, como señalaban ustedes también, el dinero se quede en Chile y no se vaya de nuestro país, ¿ya? También se van a crear industrias que van a ser estratégicas, avaladas, por supuesto, por la Corfo, que son las que ustedes señalan, ¿ya? CAP, que es la Compañía de Aceros del Pacífico, Endesa, que es la Empresa Nacional de Energía, ¿ya? Y ahí nosotros vemos cómo el Estado es copropietario, porque SA significa sociedad anónima, por lo tanto vamos a tener una mezcla, ¿cierto?, de capitales privados y también de capitales estatales. La ENAP, que es la Empresa Nacional de Petróleo, ¿ya? Que son algunas de las más representativas. Algunos de ustedes también mencionaba, por ejemplo, IANSA, que es la industria azucarera nacional, y que cerró hace poco también en nuestro país. Este año cerró. Entonces, ustedes van a entender que estas empresas que se consideran estratégicas, se les dice estratégicas porque son básicas para que un país en el futuro pueda transformarse en un país no solo industrializado, sino que también desarrollado, ¿ya? Sí, y ENAP significa, Pierre, Empresa Nacional de Petróleo, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, si ustedes se fijan, los 4 puntos que yo anuncié acá daban cuenta en esta época de que el modelo EASY estaba funcionando bien en la práctica. Se expandió la demanda interna, creció el mercado interno, aumentó el empleo, las industrias que se crearon efectivamente empezaron a aumentar su producción de bienes y de servicios y la población los prefería. Por lo tanto, desde ese punto de vista se podía considerar que el modelo EASY, al menos en su primera etapa, estaba funcionando de maravilla, o al menos en cómo estaba escrito en los proyectos de los gobiernos radicales, ¿sí? Sin embargo, también tendremos que considerar que va a haber una segunda etapa en que después de la fase de expansión, ¿cierto?, se va a dar una fase de crisis, ¿ya? Preguntan si el modelo solo fue pensado para productos de consumo o uso común, ¿ya? O también a tecnología y a desarrollo de otros productos para empresas.
Cuando se está pensando en productos de consumo, te respondo inmediatamente, sí. El modelo está pensado para ser proteccionista. Entonces, cuando estamos pensando en un modelo proteccionista, eso significa que se va a gravar o se va a poner impuestos, o se va a subir impuestos a todo producto que venga del extranjero, independiente de si este producto es un producto de consumo habitual, por ejemplo, en la población, o si tiene que ver con tecnologías, o si tiene que ver con desarrollo. ¿Ya? En general, en esta época está pensado en su totalidad, para todo producto que venga del extranjero. Pero en esta época en particular, y por razones que vamos a explicar ahora, en general los impuestos y el alza de los impuestos estuvo sobre todo centrada en los productos de consumo. ¿Ya? ¿Y por qué estuvo centrado en eso? Porque la industria nacional, o al menos las primeras industrias nacionales, en su mayoría producían productos de consumo. ¿Ya? Entonces, para proteger la industria nacional, se grabó sobre todo ese tipo de productos. ¿Ya? Pero la idea es que en algún minuto fuera a todo producto extranjero. ¿Ya? Me pregunta José si el modelo llegó a primera y segunda fase. Claro, efectivamente, el modelo en Chile resultó efectivo en su primera fase, que es la que nosotros señalábamos anteriormente, ¿ya? Que es esta primera fase de expansión y que en el fondo implica la primera y la segunda y el segundo objetivo de la Corfo, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos de la segunda y la tercera fase, en general en la segunda fase comenzó a estancarse y la tercera en realidad no pudo llevarse a la práctica por todos los motivos que vamos a señalar ahora, que mostraban la inviabilidad del modelo para que este se sostuviera en el tiempo, ¿ya? Y efectivamente en Asia lograron la tercera fase y eso es lo que lo hace países tan exitosos en términos económicos hasta el día de hoy, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, como yo les señalaba anteriormente, el modelo EASY, ¿cierto?, va a tener una primera fase de expansión entre 1939 y 1945. Sin embargo, después de esa fecha, y que va a coincidir también con el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto un periodo de contracción económica en términos mundiales, en términos internacionales, por los efectos económicos de la guerra misma y de haber sostenido una guerra durante tanto tiempo, es que se va a comenzar a ver en Chile las primeras falencias, y no solo en Chile, sino también en América Latina, de la aplicación del modelo EASY, ¿ya? Entonces, fíjense acá, primero que todo, el modelo EASY va a presentar un alto nivel de dependencia económica hacia Estados Unidos. Entonces, si bien se buscaba generar un modelo proteccionista con la industria nacional, la verdad es que muchos de los subsidios que, por ejemplo, entregó el Estado en esta época fueron financiados con préstamos norteamericanos. Por lo tanto, pese a que Chile buscaba ser una economía independiente del resto del mundo o ser una economía independiente como la de los países desarrollados, en la práctica el modelo estaba sostenido por dinero extranjero. Entonces no era un dinero que producía directamente el Estado chileno, sino que en realidad se seguía pidiendo a otra potencia extranjera, que en este caso es Estados Unidos, ¿sí? Por otro lado, también ocurría en esta época que, como los capitales norteamericanos van a comenzar a ser invertidos en la explotación del cobre, el Estado va a subir muchas veces el impuesto a esta explotación de cobre y entonces la cantidad de dinero que va a recibir el Estado va a estar fundamentalmente concentrada en dinero norteamericano, fuera por concepto de préstamo o también por concepto de impuesto al cobre. ¿Se fijan? Entonces, no existe una posibilidad de que nosotros señalemos que el modelo EASY trajo independencia económica a Chile, porque entonces si nuestra economía depende en gran medida del financiamiento de los préstamos extranjeros o del dinero norteamericano en este caso, eso quiere decir que en algún minuto si Estados Unidos resta ese apoyo o resta esos préstamos, otra vez, igual que durante las décadas anteriores, Chile va a verse afectado por esa restricción de dinero. Entonces, si bien uno de los principales objetivos del modelo EASY era terminar con la dependencia económica, en la práctica ocurrió que se seguía dependiendo, en este caso, de Estados Unidos, ¿ya? En segundo lugar, y a propósito de lo que preguntaron delante en relación a los bienes de consumo y a los impuestos, muchas de las industrias nacionales y de las máquinas que se ocupaban en las industrias nacionales, fueran estatales o privadas, funcionaban con insumos que eran comprados en el extranjero. Entonces de repente ocurría que una pieza, por ejemplo, que hacía funcionar una máquina, se desgastaba y esa pieza no se producía en Chile. Entonces, claro, la industria es nacional, el producto es nacional, sin embargo, las máquinas o tal vez algunas de las piezas que hacen funcionar esas máquinas y esa industria nacional se tienen que seguir importando desde el extranjero. Entonces esto va a generar un nivel más de dependencia económica porque va a ocurrir que cuando, por ejemplo, una de esas piezas
tarda mucho tiempo en llegar, se paraliza una máquina o se puede llegar a paralizar incluso una fábrica completa. ¿Se fijan? Entonces, desde ese punto de vista, Chile no alcanzó a llegar a esa etapa donde los insumos, donde las propias herramientas, donde los bienes de capital, las herramientas, las máquinas en general, se produjeran también en nuestro país. ¿Se fijan? Todavía hay elementos que se producen en el extranjero y por lo tanto todavía se genera un cierto nivel de dependencia en relación a este tipo de cosas. ¿Ya? En tercer lugar, las materias primas van a seguir siendo la base de la riqueza del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el Estado aumentó la cantidad de dinero que percibía a consecuencia de estas nuevas industrias que tiene, la verdad es que la mayor cantidad de dinero que recauda el Estado en esta época todavía sigue dependiendo de la exportación de materias primas. Entonces, si bien se van a exportar algunos productos manufacturados, se van a producir acá en Chile, luego se van a exportar y se va a cobrar un impuesto, la verdad es que el Estado al menos el 60% del dinero que recaba el Estado va a seguir siendo por la exportación de materias primas, frutas, verduras, cobre en esta época, y por lo tanto el problema que va a empezar a tener el Estado es que, por un lado, y a propósito de lo que decía alguno de ustedes, el Estado va a gastar mucho para invertir en industria, pero por otro lado lo que viene de vuelta, o sea, la compensación económica de ese gasto, no se va a ver retribuido porque todavía la mayor cantidad de dinero que el Estado percibe no es como consecuencia de exportar esto que se produce en Chile, sino que también sino que todavía se siguen exportando materias primas, que van a dar más dinero al Estado que las mismas industrias nacionales. ¿Ya? Y en cuarto lugar, vamos a tener el problema de la inflación, que también lo preguntaban ustedes, ¿ya? Y los reajustes salariales. ¿Qué es lo que va a empezar a ocurrir? ¿Ya? Con el tiempo va a pasar que los productos nacionales no van a poder competir en el mercado exterior con los que producen otros países. De alguna manera, países como los europeos, como Estados Unidos, que habían llevado a cabo su proceso de revolución industrial con mucha anterioridad a Chile, llevan mucho tiempo perfeccionando la técnica en la producción de ciertos elementos. Entonces va a ocurrir que esos productos son mucho más competitivos en el mercado, son más baratos de producir y también son de mejor calidad. Entonces, para una industria como la nacional, que recién está empezando su proceso de industrialización, los productos van a ser de peor calidad que los extranjeros y van a tener un costo más elevado de producción. Por lo tanto, a la hora de ponerlos en el mercado, necesariamente son más caros y de menor calidad. No pueden competir con el resto de los competidores en el mercado. Y desde ese punto de vista, entonces, va a empezar a ocurrir que los productos en el extranjero o exportarlos al resto de los países no va a ser rentable. ¿Se fijan? Y eso va a producir una contracción en relación a la producción de la industria nacional. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que va a ocurrir con el tiempo es que van a comenzar a elevarse el costo de los productos en Chile. ¿Ya? Y nosotros vamos a entender inflación como el alza sostenida de los precios en el tiempo. Entonces, muchas veces va a ocurrir que los gobiernos, sobre todo los gobiernos radicales, para evitar la molestia que genera en la población, el que no les alcance claramente su salario para poder comprar los mismos productos que compraban antes, va a aplicar una medida de reajuste salarial. Entonces, los productos van a aumentar de precio y los gobiernos van a aumentar el salario de la población. Se va a producir un reajuste salarial, pero el problema es que los productos van a seguir aumentando en precio y luego se van a volver a reajustar y van a seguir aumentando de precio y se van a volver a reajustar los salarios. Por lo tanto, fíjense que se va a producir un círculo vicioso, ¿ya? Donde en realidad no se detiene nunca ni la inflación ni el reajuste salarial. El reajuste salarial también implica para el Estado que se gasta mucho más dinero, hay un gasto estatal mayor y por lo tanto, como ustedes comienzan a ver, se comienzan a percibir los primeros síntomas de las fallas o de las distintas fallas que el modelo económico tiene. ¿Ya? Por otro lado, voy a leer esto primero y a continuación voy respondiendo sus preguntas, ¿ok? Como ya lo señalaba y creo que lo anuncié con anterioridad, los productos de fabricación nacional no van a poder ser competitivos en el mercado. Porque como ya les decía, entonces son de peor calidad. No significa que sean de mala calidad, pero si lo comparamos con el resto, claramente tenían una calidad más baja. Y también eran mucho más caros. ¿Ya? Y también vamos a tener que el mercado interno no alcanza a absorber la producción nacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? La industria nacional produce una cierta cantidad de productos, un cierto número, un cierto volumen de producción. Y se esperaba que una parte de esa producción se fuera al extranjero y otra se pudiera consumir por la propia población nacional acá en nuestro país.
¿Ya? Sin embargo, ya sabemos, y se los adelanté, en el extranjero estos productos no pudieron ser competitivos y por lo tanto no todos se vendieron, ¿ya? Entonces se esperaba que la población nacional pudiera consumir todo eso que no se vende en el extranjero. En la práctica lo que ocurrió, ¿ya?, es que la cantidad de personas que había en nuestro país y la cantidad de personas que puede comprar algo en el mercado, que tiene el poder adquisitivo para poder hacerlo, no daba abasto para la gran cantidad de producción que las empresas estaban generando. ¿Ya? Entonces tengo un volumen de producción que es mayor a la cantidad de lo que se puede comprar en el mercado. ¿Se fijan? Entonces hay más producción que personas comprando. ¿Se fijan? Y esto va a generar en la práctica que las empresas estén produciendo más de lo que de verdad en la práctica deberían producir. ¿Se fijan? Y esto entonces va a empezar a generar que la industria nacional detecte que el producto nacional no está siendo comprado y por lo tanto se produzca una contracción de su producción. O sea que efectivamente tengan que tomar la determinación de que van a tener que producir menos. ¿Ya? Efectivamente, Pierre, lo que hay es más oferta que demanda. ¿Ya? Y por último, vamos a tener uno que no es un factor irrelevante, es muy relevante, es el desequilibrio en el crecimiento del sector agrícola, ¿ya? Los gobiernos radicales se enfocaron por sobre todo en la industria, en el sector específicamente industrial. Sin embargo, dejaron de lado el sector agrícola, que en realidad es el que abastece de alimento a la población, ¿ya? Chile no llegó a fabricar autos Víctor Hugo, pero electrodomésticos sí. ¿Ya? Por ejemplo, la empresa FEMSA, que creo que hace poco también cerró en nuestro país, es de esta época y va a producir electrodomésticos, ¿ya? Como refrigeradores, con el tiempo también, bueno, en la actualidad estoy pensando microondas y ese tipo de cosas, ¿ya? En la época de la que estoy hablando, yo creo que principalmente electrodomésticos como los refrigeradores, ¿ya? Entonces, finalmente el sector agrícola, que es el que alimenta a la población, se va a dejar de lado. ¿Se fijan? Entonces se va a dar un énfasis muy particular a la industria y un énfasis que por lo demás no resultó en la práctica porque vemos cómo se está contrayendo el modelo. Y por otro lado, el sector agrícola se va a dejar de lado. ¿Se fijan? Y entonces un sector económico va a crecer más que el otro y uno va a crecer en desmedro del otro. ¿Ya? Entonces, mientras el sector agrícola crece cada vez menos, el sector industrial va a crecer cada vez más. Y si consideramos que crece en términos del aporte del Estado, la verdad es que en la práctica el modelo no está funcionando. ¿Se fijan? Y esa diferencia entre la atención que le presta el Estado a un sector y a otro va a generar un desequilibrio con el tiempo a nivel económico. Susan pregunta por la diferencia entre oferta y demanda. La verdad es que tiene que ver fundamentalmente con oferta. Nosotros lo vamos a entender como todos los que ponen productos en el mercado, ¿ya? Que en general los oferentes van a ser los vendedores, por así decirlo en términos generales, ¿ya? Y la demanda tiene que ver con una persona que, como su mismo nombre lo indica, demanda un producto, requiere un producto, entonces va a comprarlo al mercado, ¿sí? Entonces el comprador estaría asociado a la demanda y el vendedor o vendedora asociado a la oferta. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo, en este caso lo que se va a producir en Chile, a propósito de lo que decía Pierre, es que vamos a tener más oferta, o sea, más personas que están vendiendo productos en el mercado, que demanda, o sea, más personas que quieren comprar en el producto, ¿ya? Por lo tanto, sí, efectivamente, se va a producir un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿ya? Ahora, si ustedes observan todos los elementos que yo he mencionado acá, se van a dar cuenta que claramente esto contrasta con lo que nosotros vimos en la primera parte, que es la de 1939 a 1945, ¿ya? Se va a producir una primera parte acá de mucha prosperidad, de mucha expansión económica, todo va funcionando muy bien. Sin embargo, cuando nos acercamos, ¿cierto?, hacia los 50, nos vamos a dar cuenta que se va a producir un proceso de contracción, ¿ya? Y esa contracción va a estar señalada por todos estos motivos. Y son todos estos motivos los que nosotros podemos enunciar como razones de por qué el modelo EASY no funcionó en Chile, ¿ya? Ahora, hay un apartado que quiero mencionar y que es importante. Alguno de ustedes ya lo anunció acá en el chat y que tiene que ver con el estado de bienestar, ¿ya? Yo les dije que el Estado en esta época va a gastar bastante dinero invirtiendo en industria, pero en realidad no va a ser lo único en lo que el Estado va a invertir.
¿ya? Porque a propósito de lo que se señalaba en la Constitución de 1925, en que se establecía un Estado social de derecho, ¿ya? Se va a procurar que el Estado garantice a cierta parte de la población ciertos elementos que son básicos para considerar que viven bien o para mejorar su estándar de vida, hablando por sobre todo de alcanzar el desarrollo económico en esta época, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a conocer como estado de bienestar, o también hablamos de estado benefactor, ¿ya? Va a implicar este enorme gasto que va a comenzar a hacer el Estado en materia de salud, vivienda, educación y previsión social, ¿ya? Materias en las que antes el Estado no se involucraba. Entonces se considera que para que un Estado, o para que un país en realidad, alcance el desarrollo económico, también es importante que la riqueza y el acceso a los bienes y a los servicios esté repartido de manera equitativa, que todos puedan acceder de igual manera a servicios que son básicos, como los que están señalados acá, ¿ya? Sin embargo, en esta época ustedes saben, cuando hablamos de cuestión social, que no todo el mundo puede acceder a ellos. Por lo tanto, ya que en la ley de la oferta y la demanda, en este mercado que se regula solo, se genera cierta injusticia en relación a aquellos que no pueden acceder, entonces igualmente como lo va a hacer en otros aspectos de la economía, el Estado también va a comenzar a participar en este aspecto, ¿ya? Y va a comenzar a gastar mucho más dinero, a invertir, ¿ya?, en mucho más dinero en relación a la salud, la vivienda, la educación y la previsión social, ¿ya? Piensen ustedes, como lo dice Camila, que el lema de Pedro Aguirre Cerda era gobernar es educar. Por lo tanto, claramente tenía que invertir en educación porque eso mejoraría considerablemente la calidad de vida de las personas con el tiempo, ¿ya? Una mejor educación repercute en un mejor trabajo, en un mejor salario, etcétera, etcétera, ¿ya? Sí, efectivamente. Sí, gobernar es educar es el lema de Pedro Aguirre Cerda, es lo que estaba señalando a continuación. Te adelantaste un poquito, ¿ya? Y como dice Pierre, claro, efectivamente tiene que ver con un tema de repartir bien la torta, o sea, sí, que todo el mundo pueda acceder más o menos de forma equilibrada a estos bienes que son básicos para mantener el bienestar social. Ahora, el estado de bienestar, entonces, nosotros lo vamos a entender como este cambio que se va a dar en el rol del Estado, particularmente en la inversión en estas nuevas materias de las que ya señalé, ¿ya? Y también es importante que nosotros entendamos que la clase media se va a ver enormemente fortalecida por este aumento del gasto estatal en materias como la salud, la vivienda y la educación, ¿ya? Entonces, de alguna manera va a ocurrir que, recuerden ustedes, lo hablamos como hace 2 clases atrás, la clase media es hija de la educación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser al alero de todas estas escuelas que desde el siglo XIX viene el Estado fundando, ¿ya? Y también de todo el impulso que dio el Estado a fines del siglo XIX a la educación pública, ¿ya? Cuando hablábamos de la llegada de intelectuales extranjeros que fortalecieran la educación pública, cuando se creó la Universidad de Chile en 1842, por ejemplo, son todas medidas que vienen desde hacía mucho tiempo en que el Estado está gastando en educación, pero la verdad es que nunca fue tan notorio como en esta época de la que estamos hablando en los gobiernos radicales. Entonces, la clase media, que es la clase que se educa, es la clase que de alguna manera al recibir educación mejora sus condiciones de vida en relación a la clase trabajadora de la que proviene, se va a ver enormemente fortalecida y beneficiada con este tipo de medidas. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque mientras la clase trabajadora en esta época, si bien va a mejorar de manera importante sus condiciones, sigue trabajando, la clase media es la que, por ejemplo, va a acceder en forma mucho más numerosa a la educación superior. ¿Se fijan? Y el acceder a la educación superior claramente va a marcar algunos cambios que los vamos a ver claramente en la década de los 50, 60 y 70 en nuestro país. Entonces, cuando nosotros pensemos en el estado de bienestar, tenemos que pensar también que el principal grupo de los 3 grupos sociales que se va a ver más beneficiado con estos cambios de la participación estatal va a ser la clase media, más que la clase trabajadora y por supuesto más que la oligarquía, que en realidad no necesita ninguno de los beneficios del Estado porque ya lo tienen todo, ¿ya? En términos económicos estoy pensando, ¿ya? José Ruiz pregunta en qué se enfocó cada gobierno, ¿ya? Claro, Pedro Aguirre Cerda tenía un lema que era gobernar es educar y claramente su énfasis estaba puesto en educación. Juan Antonio Ríos estaba en gobernar es producir, por lo tanto claramente la mayoría de las industrias que se formó a partir de la Corfo se fundaron en ese gobierno y claro, Videla en el tema de la salud, aunque en realidad dada la contingencia internacional su gobierno terminó de otra manera, ¿ya?
Pierre pregunta si la canasta familiar es para medir el bienestar. La canasta familiar se utiliza para medir la inflación, Pierre, ¿ya? Y la inflación claramente es uno de los tantos índices que nos sirve para medir el bienestar de la población, en la medida en que si esa canasta sube o baja de precio, nos indica si los precios subieron o bajaron y en consecuencia si la gente tiene o no el poder adquisitivo para poder comprar esa canasta básica, ¿ya? Y en el caso de Gini, que es el índice de Gini, eso lo que mide es el nivel de desigualdad en un país, ¿ya? Entonces es un índice que va entre 0 y 1 y mientras más se acerque al 0 es un país más equitativo y mientras más se acerque al 1 es un país menos equitativo o más desigual, ¿ya? Ya, entonces me quiero quedar con esto, que son los problemas asociados al modelo ISI y quiero que hagamos una síntesis general del periodo para que podamos revisar algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de los gobiernos radicales, vamos a entender que llegaron al poder de la mano del Frente Popular por una serie de condiciones que estaban ocurriendo en el extranjero y también por la redefinición de los partidos políticos en Chile. Estos gobiernos radicales, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, fueron los que llevaron en la práctica el modelo ISI en nuestro país. Y ese modelo ISI, que tiene que ver con transformar a Chile en un país industrializado, tuvo varios efectos positivos entre 1939 y 1945, pero finalizado este proceso, o sea, hacia 1950 más o menos, se comenzaron a ver los primeros efectos negativos del modelo por la serie de elementos que ya mencioné, ¿ya? Entonces, quiero que ahora revisemos algunos ejercicios para que pongamos a prueba lo que aprendimos en esta clase, ¿ya? Vamos a leer el número 1 porque ya estamos en la hora y dice: al realizar una evaluación respecto de los principales resultados de aplicación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones en Chile, es correcto señalar que número 1, fue relevante para ampliar y dinamizar la estructura productiva existente en el país. Número 2, hizo disminuir la participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto. Número 3, mantuvo la estructura de exportaciones de carácter primario. ¿Ya? Entonces, les voy a dar algunos segundos para que ustedes puedan señalar cuál es la que consideran correcta, ¿ya? Cuando vamos a hablar de la ley maldita la próxima clase, Emilio, porque vamos a retomar el fin de los gobiernos radicales desde un punto de vista político para poder vincularlo con populismo, ¿ya? Entonces, no lo revisamos esta clase, pero lo vamos a ver la próxima clase, seguro que sí, ¿ya? Bueno, varios de ustedes señalan que es la letra C, el número 3 solamente. ¿Y qué dice el resto? Letra C, o sea, 1 y 2. Ya. Vamos a ver la alternativa correcta entonces. Ya, alguien dice letra E. Les voy a mostrar a ustedes que a propósito como señalan dos de ustedes, ¿cierto? Bueno, ahí alguien señala la B también. La letra correcta es la alternativa E. Y les voy a explicar por qué. Fíjense. Dice número 1, fue relevante para ampliar y dinamizar la estructura productiva existente en el país. Efectivamente, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones lo que busca es que todo lo que se importaba ahora se produzca en Chile. Entonces, cuando yo digo ampliar y dinamizar la estructura productiva, es que se produzca mayor cantidad de cosas y mayor diversidad de cosas en nuestro país. Y efectivamente eso fue una consecuencia del proceso de aplicación del modelo, ¿ya? El número 2 dice, hizo disminuir la participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto. Como yo les señalaba anteriormente, se produce una disparidad entre el sector industrial y el sector agrícola. Entonces, mientras uno aumentaba, el otro disminuía, ¿ya? Y eso hace que la 2 sea cierta también. Y número 3 dice, mantuvo la estructura de exportaciones de carácter primario. ¿Y por qué es correcta la número 3? ¿Ya? No, José, lo que yo dije es que aumenta el industrial en desmedro del sector agrícola. ¿Se fijan? Entonces hay uno que creció más que el otro, ¿ya? Y en el número 3 dice, mantuvo la estructura de exportaciones de carácter primario. ¿Por qué es correcta la letra E? Porque a pesar de que se dio un impulso a la industria estatal, lo que va a ocurrir en la práctica es que se va a seguir exportando, se va a mantener en el tiempo la exportación de materias primas. Yo les dije anteriormente que incluso ocurre que la mayor cantidad de recursos que el Estado recauda por concepto de exportación o de impuestos tienen que ver todavía con productos de origen primario y no necesariamente del industrial, ¿ya? Justamente porque muchos de estos productos no eran competitivos en el extranjero, ¿ya? Primario es del sector primario Pierre, ¿ya? Y cuando hablamos del sector primario estamos hablando de la extracción de materias primas o recursos naturales. Entonces la letra correcta es la alternativa E, ¿ya?
vamos al último, ¿ya? Yo puse 3, pero vamos a revisar solo 2 porque estamos en el tiempo, ¿ya? Fíjense acá, dice: en Chile, durante la primera mitad del siglo XX y como respuesta a la crisis del capitalismo de 1929, se generó un conjunto de políticas públicas que tuvo como propósito la promoción del incentivo estatal a la producción de bienes. Entre otras razones, ¿por qué fracasó dicha experiencia? Letra A: por la incapacidad del país para alcanzar la independencia tecnológica. Letra B: por la falta de materias primas que alimentaran la industria nacional. Letra C: por los altos niveles de corrupción en la administración pública. Letra D: por la inclinación de los gobiernos a implementar políticas neoliberales. Letra E: por la pérdida de mano de obra debido a la migración de la ciudad al campo. Les voy a dar un par de segundos para que ustedes puedan pensar en la alternativa correcta. Recuerden que nos están preguntando por qué fracasó el incentivo estatal a la producción de bienes. Maxi dice la letra B, A o B, y la mayoría se inclina por la A. Emilio dice la A. Como la mayoría de ustedes señaló, muy bien, la letra A es la correcta, ¿ya? No es la F, es la A, ¿ya? ¿Y por qué la letra A? Porque si ustedes se fijan, a propósito de lo que revisamos anteriormente, uno de los fenómenos o de los factores que explican que el modelo ISI no haya podido concluir en su tercera etapa, como sí ocurrió en los países asiáticos, ¿cierto? Tiene que ver con la incapacidad de alcanzar la independencia tecnológica, ¿ya? Y esa independencia tecnológica está directamente relacionada con este ejemplo que yo les daba de las piezas que usaban las máquinas, ¿ya? Muchas de esas piezas se importaban todavía desde el extranjero, la mayoría. Por lo tanto, Chile solo hubiese podido alcanzar esa independencia tecnológica en la medida en que también se hubiesen podido producir acá, ¿ya? Y de esa manera, claramente, la totalidad de los productos se hubiesen generado en la industria nacional, ¿ya? Claro, las políticas neoliberales son propias de la época de los años 80. Con la dictadura en Chile es la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Por lo tanto, no podrían ser aplicables a la década de los 50, ni de los 40 tampoco, sino que a la de los años 80, ¿ya? Hay algunos que ustedes que nombraron la letra B, que dice por la falta de materias primas que alimentaran la industria nacional. En Chile no es que hubiese un problema de abastecimiento en relación a las materias primas. En Chile había muchas materias primas. Recuerden que hasta el día de hoy es lo que exportamos al resto del mundo, ¿ya? Lo que ocurre es que el sector agrícola fue dejado de lado por parte del Estado en relación a las prioridades de qué área se debía desarrollar más, ¿ya? Pero no es que no hubieran, existían, solo que no se les dio tanta importancia, ¿ya? Por eso no es la letra B, ¿ya? Les voy a dejar la última para que ustedes la puedan revisar y lo que vamos a hacer ahora es la síntesis de la clase, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, ustedes la enuncian mientras yo voy señalando las conclusiones, ¿ya? Dice, a mediados del siglo XX, Chile inicia una serie de transformaciones internas. Desde un punto de vista político, la formación del Frente Popular será el rasgo más distintivo. Su formación estuvo estrechamente vinculada a los acontecimientos internacionales del periodo entre guerras. Económicamente, se producirá una transformación del modelo existente luego de 2 crisis económicas. Estas tendrán como base los aportes de las ideas keynesianas. Este nuevo modelo de crecimiento hacia adentro pretendía acabar con la dependencia económica del país, fomentando la industria nacional, ¿ya? Sin embargo, y pese a la primera fase de expansión económica alcanzada, en el mediano plazo, las medidas implementadas no consiguieron el efecto esperado. La dependencia económica no había podido eliminarse, pues el modelo no reformaba las bases económicas. ¿Qué quiero decir con esto? Y como conclusión general, que más allá de las distintas reformas que se hicieron al modelo económico después de la crisis del 29, y que coincide, Nicolás, con lo que nosotros denominamos las ideas keynesianas, ¿ya? Todo esto de lo que estuvimos hablando hoy tiene que ver con las ideas keynesianas, ¿ya? Que es la forma o una cierta cantidad de medidas que se van a tomar en Chile para que el Estado comience a intervenir en la economía, ¿ya? Y de esa manera paliar los efectos de la crisis del 29. ¿Ya? Por lo tanto, el ISI, el modelo de crecimiento hacia adentro y la mayoría de las medidas que se tomaron en esa época son la aplicación en la práctica de las ideas keynesianas, ¿ya? Efectivamente, ¿ya? Entonces, como conclusión general, ustedes tienen que entender que si bien el modelo ISI fue un proyecto exitoso al comienzo, la práctica no solucionaba el problema de base, que es que Chile no alcanzó la independencia económica, porque el modelo económico tampoco se reformó, ¿ya? Las ideas keynesianas reforman el modelo capitalista, pero no lo transforman en su totalidad. Sigue siendo capitalista, pero con una intervención estatal, ¿ya?
Sí, efectivamente. José pregunta si durante el golpe militar, yo diría que con anterioridad al golpe militar se vieron los efectos en Chile de eso, porque una de las formas de presión que encontró Estados Unidos para que la economía chilena entrara en crisis durante la época del gobierno de Salvador Allende fue tardar o retardar la llegada de esas piezas para que llegaran a Chile, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer ver las siguientes clases para hacerse una idea? La próxima clase, después de vacaciones, vamos a ver populismo. Después de populismo vamos a hablar de los principales cambios que se dieron en Chile a mediados de los años 50 y 60. Y luego vamos a comenzar con las transformaciones estructurales que se dan en los años 60, Revolución Cubana, Guerra Fría, Alianza para el Progreso, y vamos a concluir entonces con el golpe de Estado y todas las medidas neoliberales que se tomaron en Chile durante los años 80. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, ¿ya? La próxima clase vamos a hacer un descanso, la próxima semana, y vamos a retomar entonces la siguiente, ¿ya? Si no tienen ninguna duda, vamos a quedar hasta acá. Si tienen cualquier duda, la pueden dejar también en los comentarios cuando este video se suba a YouTube. Los dejo a todos y todas invitados e invitadas para la próxima clase. Que tengan una linda tarde, una mejor semana y nos vemos entonces en una siguiente sesión de la clase de historia. Que estén muy bien.